De análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del noticiero de Sinaloa de este miércoles 30 de abril, Día del Niño. Es, por cierto, motivo del tema de esta tarde, pero antes permíteme saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Hello. Armando Ojeda, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas tardes, noches. Listos para empezar con el tema esta tarde. Pues efectivamente es Día del Niño. Hoy, además de celebrar, queremos reflexionar un poco sobre qué futuro estamos heredando a las niñas y a los niños hoy con nuestras acciones, con nuestra conducta, con lo que está pasando. Cada vez más complicado resulta ser niño. Comentaba un padre de familia de ayer, que pasamos algunas notas sobre los festejos y el riesgo que representa pues en estas circunstancias, sobre todo de inseguridad para la niñez, que hay que cuidarlos más. Entonces, más allá de la celebración, que estuvo muy padre, ya mañana repasaremos un poco de cómo se celebró en las escuelas en la primera emisión de Línea Directa. Hoy, Jesús, Juan, Armando, amigos de la audiencia, queremos reflexionar un poco sobre el futuro y el presente de la niñez mexicana, ¿no? Pues fíjate, Víctor, que estaba revisando datos respecto a las infancias y la verdad es que saltan a la vista muchísimas cosas que carecen las infancias, que son preocupantes, pero quisiera más bien en este día de los niños y las niñas enfocarme en las cosas positivas que tenemos como mundo, ¿no? Como, es decir, estamos en la etapa donde existe la menor mortalidad infantil en las décadas, es decir, hacía muchos años las infancias eran los que más morían por falta de acceso a la salud, por falta de acceso al agua, por falta de acceso a la alimentación, y creo que el mundo se ha enfocado en ayudar de manera general a que esto vaya cambiando. Estamos también en la época del mundo en donde más acceso universal hay a las vacunas, aunque todavía existen, por supuesto, muchos países que no tienen acceso total a coberturas de vacunas a la infancia, pero de manera general, en la cuestión histórica, en el devenir histórico, estamos en un momento donde pues las infancias verdaderamente se estuvieron poniendo al frente de todos estos temas de derechos, y hay que decirlo bien, este Día del Niño y de la Niña, la conmemoración pues no es tanto un festejo para darles dulces y piñatas, sino más bien para saber que tiene una serie de derechos, que nosotros somos los garantes de esos derechos, tenemos que garantizarlos como padres de familia, como tutores, que el Estado está primordialmente invitado a cumplir con los derechos de la infancia, incluso antes que los derechos de los adultos, y que el mundo va caminando hacia allá, que la UNICEF ha hecho una gran labor, pero que también los países de alguna manera han volcado sus esfuerzos para poder hacer de las infancias pues poderlas hacer más llevaderas, porque también en la historia se sabe que siempre fueron las infancias las más desprotegidas, las más vulnerables, y que pues es que un niño no puede ver por sí. Entonces, un niño, si no es atendido por los derechos de si sus padres no ven por sus derechos o el Estado no ve por sus derechos, difícilmente ellos podrían ver por sí mismos, ¿no? Así es, Juan. Sí, en términos generales, a ver, la niñez está mejor hoy que en el pasado, sí. O sea, tiene más derechos y acceso a cosas que antes no tenían, en salud, educación. Nosotros mismos en nuestra niñez, tal vez el tema de seguridad, digamos que es el que no, nosotros jugábamos en la calle y nuestros hijos no. Pero el trabajo infantil antes pues era a destajo, ¿no? Antes la gente que era más rural México evidentemente tenía más hijos para que le dieran en el campo, ¿no? Todos tenemos familiares que sabemos, nuestros propios papás, al menos el mío, desde los 7, 6 años ya estaban en el campo dándole. Eso cada vez se ve menos, todavía, pero cada vez menos. Ahora, en México ya en los últimos años, donde sí ha aumentado la mortalidad infantil es en México. Pasó en el 2020 de 6.2 a 6.6 en el 2023 y por ahí anda también 6.7, porque en el 2024 hubo un aumento en los últimos años de la mortalidad infantil en México. Muchos le echan la culpa a la pandemia, pero se suponía que los niños no se enfermaban de COVID, entonces ahí
chocan lo que decían las narrativas oficiales y las narrativas pues, de los números, ¿no? Hubo más aumento en la mortalidad. Dice que sea Gatel, ¿no? Pues aquí en varios programas decían, es que los niños no se les afectan y no sé, pues ahí está, no Que tiene pasamos. muchas defensas. Pues ahí está, o sea, yo no estoy diciendo la culpa del COVID, nomás estoy diciendo que Pues en parte. en el 2020 era el 6.2 el índice de mortalidad infantil menor de 5 años y ahorita andamos en 6.7, más. ¿Por qué? Pues tendríamos que hacer un análisis, pero ha aumentado la mortalidad infantil en México. Ahorita hablaré de otros números acerca del trabajo infantil y eso, pero en términos generales sí coincido, la niñez en el mundo está mejor. O sea, sí hay muchos retos, muchas oportunidades, mucho que construir, pero sí hay un gran avance. No es lo mismo ser niño en el 2025 que ser niño en 1925, ¿no? No, claro. No, pues, entonces, pues sí, para los que dicen que estamos muy mal, no sé qué, pues comparen nomás, ¿no? Pues sí, incluso 50 años, ¿no? Para atrás. Armando, vamos contigo. Qué interesante pregunta planteaste en el tema, Víctor. ¿Qué futuro estamos heredando a nuestros niños? Es una gran pregunta que, bueno, nosotros hacemos la lucha de responderla desde nuestra perspectiva, de nuestros conocimientos. Sin embargo, yo creo que en nuestra opinión le quedamos de ver al tema. Hay muchísima gente experta en eso que podría en un momento dado dar mejores opiniones, pero sin embargo aquí estamos nosotros para atender todos los temas relevantes que impliquen pues a todos los sectores sociales de la vida. Yo diría que una cosa es el cuidado oficial y otra es el descuido social que le estamos heredando a los infantes, a los niños y niñas. El cuidado oficial, ciertamente los compañeros lo acaban de decir, ya hay una atención especial para los derechos de los niños y niñas, se les está cuidando más en cuestiones educativas, pues más espacios, se les está brindando atención a la salud, alejarlos, se está buscando a través de las instancias oficiales alejarlo de lo que es el jornal y acercarlo más a la escuela, para alejarlo del trabajo, al que muchas veces por necesidad financiera económica de las familias, los padres se llevaban a los hijos a trabajar a las tierras o a cualquier otra situación para que llevar unos pesos a su casa. Ese para mí es el descuido social. Y en materia oficial pues ya lo estamos viendo, pero yo creo que desgraciadamente tendría que decirlo por el tema en este día tan especial para los pequeños que tanto queremos y que tanto nosotros cuidamos, pero les estamos heredando un futuro incierto. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista social, con una sociedad cada día más deshumanizada, depredadora de nuestro ecosistema. Eso le estamos heredando a nuestros niños. La realidad sea dicha, les estamos enseñando también con acciones que se ven a diario, que las amistades, esa relación entrañable entre seres humanos y los afectos, pues están siendo prácticamente asesinados por la ambición, las traiciones y la violencia que se ha desatado en el mundo. Y eso es una herencia que no debemos de dejarles a nuestras niñas y niños. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando también que esas relaciones familiares pues se están destruyendo en disputas, por ejemplo, entre hermanos, por la avaricia y el dinero, producto de herencias de los familiares, de los padres, de los abuelos. Entonces toda esa situación que están viendo y lo viven los niños a diario, los pleitos terribles entre los padres cuando se están queriendo divorciar, separar, que ellos los viven, toda esa situación que ha generado en la descomposición social y familiar es parte de la herencia que le estamos dejando a los niños. Enseguida abordaré al respecto una opinión más. Bien, Jesús. Bueno, pues y recordar que los derechos de identidad, de participación, de salud, de igualdad, a una familia, a una nacionalidad, a un techo, al juego incluso, a la recreación por supuesto, a la educación, pues son los derechos universales de las infancias y que en ese sentido ya cuando particularizas en los países del mundo te das cuenta que hay unos que se acercan más a cubrir estas necesidades y hay otros que se acercan menos y luego te pones a reflexionar también en el tema de estos derechos universales de la infancia, cómo
algunos países olvidan, por ejemplo, que la prioridad de atención de los derechos justo está en ellos, en los derechos de los niños y de las niñas. Y la otra cosa es que ya cuando todavía lo particularizas más, cuando te pones, como que vas de lo general a lo particular, ¿no? El mundo, América Latina, Centroamérica, México, Sinaloa, te vas dando cuenta cómo es en el tema de la infancia muy focalizado, cuáles son sus necesidades generales, cuáles son los temas en donde están las coberturas por encima de de los promedios mundiales, ¿no? En el caso de la educación en Sinaloa está cubierto, pero también te das cuenta que en ciertas poblaciones el hecho de que un niño deje de asistir a la escuela por la condición de la violencia, o más bien porque no se puede asistir por la violencia, es sumamente pues contradictorio a su derecho y perjudicial para su formación de futuro. Infancia es destino, decía Santiago Ramírez, y en ese sentido, pues todo lo que vas aprendiendo, dejando de tener en la infancia, es fundamental para tu proceso de desarrollo. Entonces, en ese sentido, creo que desde Sinaloa lo que tendríamos que ver es, en particular, cuáles son esos derechos que los niños están careciendo en este momento, y que no decir, o sea, es que son 7 escuelas, 25 escuelas o 35 escuelas las que no han podido reabrir por cuestiones de seguridad, pues eso también sería una gran preocupación, porque en particular en esas 35 escuelas, los 1,000 y tantos niños que pudieron estudiar ahí están viviendo una de las condiciones más tristes, que incluso tendrían una comparación sin sesgo, tan crítico como lo que estaba pasando, lo que está pasando en algunos lugares de África. Lo mismo también con aquellos desplazamientos donde van niños por el tema de agua, de falta de agua potable, por ejemplo, ¿no? Y hablando del tema de la inseguridad, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando aquí de las niñas y los niños hoy en su día, una reflexión de el futuro que estamos heredando, tanto de lo social como de lo emocional. ¿Estamos formando niños adaptados a las circunstancias, a la inseguridad, o estamos formando niños en libertad? Esto es la parte de la educación que pues es principal responsabilidad de los padres, antes que nada, ¿sí? Así que vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales. Bienvenidos sus comentarios, ¿usted qué opina? ¿Cómo la ve hoy en el Día del Niño? Cerrando el día con una reflexión en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Juan, tú que hoy aquí un poquito nos salimos un poquito más relax en el corte, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? ¿Recuerdos? Podía jugar desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y ni se preocupaban por mí. Yo me salía a las 8 de la mañana, o sea, a las 4 de la tarde, y cuando mucho dónde andabas o con quién vas a andar y cantando. Y oye, los papás sabían que ibas a regresar. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que me salía de mi casa, ahí en Mazatlán, me iba en bicicleta a los fraccionamientos ahí continuos, me iba incluso a algunas canchas de básquet, de base, tenis. Y me iba y me quedaba todo el día, por ahí una llamada telefónica. ¿Ibas a la escuela? En verano, es que me preguntaste que me acuerdo más del verano, ¿no? Me acuerdo de tus vacaciones. Sí, me preguntaste qué recuerdo en específico. Es el recuerdo más, agradable que tienes. De las vacaciones de verano, eso que me salía a las 8 de la mañana en bicicleta y llegaba a las 4 o 5 de la tarde. Y una llamada por teléfono a lo más era de que, oye, voy a quedarme aquí a comer o no sé. ¿Y te reportabas porque no había celulares? Sí, a la casa hablaba y aquí estoy y tanta. ¿No? Fíjate, no teníamos celulares, no teníamos redes sociales, ni Facebook, ni hashtag. Los papás sabían que íbamos a regresar. ¿Quién sabía? Ni que los parió. Más me acuerdo que ahí de Mazatlán me salía de mi casa, me iba al Faro en bicicleta a veces. Y me cuentes años. Yo vivo del otro lado, yo vivía por el Valentino más o menos. Ajá. Y hasta el Faro, imagínense, en bicicleta a los 12 años. Sí, le pedaleabas. A los 12 años, pero era todo el día, pues. Sí, ¿a quién le tocó dormir en un catre con las puertas abiertas o en el patio de la casa? Yo creo que a ti sí te tocó. Sí, Víctor. Hombres de rancho, además. Con el cielo como cobija, Víctor. Sí, por supuesto. Nosotros dormíamos las estrellas. En catres, dormíamos a la intemperie, por supuesto, sobre todo en tiempo de verano, los calores. Empezaba a lloviznar y nos metíamos a los portales arrastrando los catres. Todos los niños, los padres, los abuelos contándonos esas historias tan bonitas, la verdad. ¿A poco sí tuviste un abuelo que te platicara? Sí, cómo no. Yo de mentiras, pero eran todo lo que tú quieras, pero eran historias increíbles que te emocionaban al extremo, la dejaba como una telenovela de ahora.
pendientes para el siguiente noche, no, Sí, no sí, cerraba sí. el episodio. Sí. La resortera que nosotros le decíamos el tirador, colgado, golpeteado en el pecho, era una cosa distinta. Yo estoy hablando desde mi perspectiva de ranchero, yo nací en un rancho, en un pueblito, con el río como malecón, el río Silvestre Ébora. completamente. Totalmente silvestre. Víctor. Se me pegaba una cholla en un talón descalzo. Sí, no y no pasaba creas que iba nada. con mi mamá llorando que me la quitara. Tiraba una patada para atrás como los burros para que se soltara la cholla. Fíjate nada más. A ver, pero en todo esto, está bien, está padre lo que comentas, pero Sí. aquí lo que voy es que pues el tema de la seguridad. La es seguridad. gran diferencia. No, Víctor, nosotros Sí. en el rancho. Espérame nomás Sí. porque tengo que ir con Jesús, porque si no, no Ah, nos bueno, adelante. Ahorita vamos a Jesús. regresar con Jesús. Perfecto. Yo viví la infancia entre Guadalajara y Escuinapa. Y en Escuinapa, así como dice Juan, podía andar por todos lados, por el pueblo en bicicleta sin problema. Allí en Guadalajara no, porque había robachicos, dice. Ándale, ya. entonces, ¿no? Y la llorona. Entonces, no, robachicos de gente que se puede llevar un muchacho, y no, entonces ya no era tan fácil andar, sí, sobre todo por salir a la Porque calle. era una por ciudad, salir, ¿no? es una ciudad, ¿no? Pues ahí, pero en el pueblo, se puede hacer de todo. Por eso te gustaba mucho ir al pueblo. Yo no, Sí, no sí. me perdía unas vacaciones. ¿Tus juguetes? Pues tenía allá y acá, tenían dos, porque de todas maneras, pues tenía, digamos que esa doble casa, ¿no? Allá en cuanto salía de vacaciones, el primer día de vacaciones yo ya estaba agarrando un autobús para irme a... ¿Hace cuántos años eras niño? Pues se deja de ser niño a los 12. Sí, pero tú, ¿de cuántos años estamos hablando? Pues güey, hay que 30. sacar cuenta, 30, no, menos. Menos. Como unos 27. 27 años, hace 27 años tú eras niño. Sí, era un niño. Juan, ¿tú? 35. Más o menos, Sí. 35. Armando, pues Nunca pude dejar de serlo, Víctor. Sigo siendo un niño. Armando grandote, es un viejo. niñote. Viejo. Sí. Sí, la verdad. Sí, Sí. te voy a pedir que voltees a tu izquierda, porque ya Ok, vamos a adelante. terminar el corte. Línea directa. Estamos de regreso acá en La Pausa en radio, en redes sociales. Estamos recordando un poco la infancia de cada uno de los 4 presentes aquí en la mesa. Un poco hay diferencias generacionales, Armando y yo con Jesús y Juan, que ahí va más o menos la diferencia de algunos años, pero hay un factor, y nos quedamos contigo, Juan, Sí. ¿verdad? Un factor central en todo esto que ha impactado mucho en la niñez, tiene que ver con el tema de la seguridad. Y no es solamente la crisis que estamos pasando de septiembre a la fecha, sino cómo fue perdiéndose la seguridad en el entorno familiar, que decías, Juan, ahorita en el corte, para nuestra audiencia de radio, que antes pues podías irte De nuevo 8 de la mañana a 4 de la en la tarde bicicleta y sin problema. y nadie, tus papás sabían que ibas a Sabía regresar. que sabían más o menos las rutas que andaba y con quién andaba y pues Sí. tanta, y sabía que iban a regresar. Eras libre. Libre, sí, libre. No me acuerdo nunca que me hayan regañado porque no avisé. ¿Qué edad tenías? Entre los 8 y los 12, porque es los veranos que me recuerdo, En más tus o menos. vacaciones en Sí, Mazatlán. sí. Pues ahí vivía, pero Sí. los veranos en Mazatlán pues son los que más recuerdo. Ahora, ¿qué son las niñeces ahorita en México? Las niñeces son nacieron en el 2010, es la generación de niños que tenemos hasta ahorita más o menos. Entonces, pero esta generación, viendo números, les ha ido mal. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un aumento en los asesinatos de niños en esta generación, hay un aumento, ¿no? También hay un aumento en el trabajo infantil de esta generación, así lo reporta el INEGI. Todavía no sale del 25, pero la del 22 hay un aumento del 14% en el trabajo infantil. Es un mundo. El número de niños asesinados también aumentó, o sea, les ha ido mal. Hay un aumento también donde más o menos llevábamos controlado, pero ya volvió a aumentar el tema de la deserción escolar. En la primaria no tanto, que es donde están los niños, pero sí en secundaria y ya preparatoria, ya no tan niños, aumenta. Entonces, esta generación le ha tocado, al menos los niños sinaloenses, COVID, los que nacieron del 2010 para acá, COVID, les ha tocado violencia y lo que estamos viendo ahora. ¿Qué va a ser de esa generación de niños? Pues lo vamos a ver en los próximos 5 o 6 años, porque repito, son los niños que nacieron entre el 2010 y ahora más o menos los que les han sufrido entre COVID, algo de crisis y algo de nosotros somos niños de la crisis, ¿no? Nosotros nacimos en el México de las crisis, estos niños nacieron en el México de COVID y en el México de las violencias. Entonces, ¿qué Así tipo de es. niños van a salir? Sí. Pues lo veremos en los próximos años, pero los números hablan que esta generación de niños son las que les ha ido peor de los últimos 30 años. Sí. Armando. Sí, a esta generación de niñas y niños les tocó la gran bonanza de la nueva era tecnológica.
ha sido un paso agigantado hacia el desarrollo de la educación, la cultura y la ciencia, pero también pues, surgimiento, nacimiento de la nueva era tecnológica le ha robado la pureza de su alma a los niños, convirtiéndolos anticipadamente en adultos a través de acciones y actitudes modernas que asimilan y nos copian y que observan a través de las redes, porque pues la lucha de los padres, algunos lo logran, pero otros, la mayoría ha sido infructuosa. Los niños siguen con su viendo algunas cuestiones del internet, entrando a las redes con sus teléfonos, sus laptops o el equipo con que ellos puedan contar y tener acceso. Entonces, sí, la verdad, esta nueva era con su tecnología, pues nos está arrebatando a estos niñas y niñas, le está arrebatando esa hermosa inocencia de su alma, el amor al prójimo, que antes era algo muy centrado en su estado mental de los niños, y el respeto a padres y adultos. O sea, hay una serie de factores que han cambiado, y no para bien, la verdad. Yo creo que nos urgen más espacios y programas educativos, más espacios de esparcimiento, programas especiales y emergentes para rescatar la cultura del respeto a los seres vivos, a los animales y a nuestro ecosistema en general. A los niños hay que inculcarles todo eso, pero bueno, estamos en esa transición y ojalá que nuestras autoridades, nosotros mismos, los padres de familia, los abuelos, en mi caso, pues hagamos algo por ese rescate generacional que a gritos está pidiendo atención. ¿Qué papel tiene la tecnología y las redes sociales en todo esto que estamos viviendo hoy con la niñez muy distinta a la que teníamos hace 20 años? Sin duda, y creo que si le das el enfoque positivo puedes ayudar mucho a los procesos de aprendizaje. Ahora que si lo dejas libremente abierto y todo, y el niño se la pasa en la tableta 18, 19 horas al día, pues también vas a generar un vicio y algo no adecuado. Creo que en sus justas medidas y dimensiones, la forma de educar ahora, la forma de aprendizaje ahora, puede ser también más productiva incluso, pero por supuesto siempre con esos espacios de recreación que son prácticamente necesarios, dice la Organización de la Salud, en espacios libres, en espacios abiertos, en espacios seguros, en donde las infancias puedan pues correr y juguetear y, como decían en mi pueblo, chirotear, Víctor. Sí, bueno, pues sí, la tecnología es un arma de dos filos, Juan, dicen los especialistas que uno de los peores errores, si no el peor, pero uno de los peores errores que hacen los papás hoy es que ahí te entregan una pantalla a un niño. Creo que exageran. A ver, sí. toda generación, no hay ninguna que no haya tenido que ver un contacto con la tecnología. A nosotros nos tocó la televisión y los videojuegos. ¿Y qué decían de nosotros? La televisión y los videojuegos los están idiotizando. Y habían porque no lo digo por... A ver, ojo, no lo digo por decir. Agarré columnas de opinión de ahorita y me metí a las de los 80, 90 en algunas hemerotecas, la misma, en el tema de la tecnología. Es, digamos, cada generación le toca convivir con la tecnología de una manera diferente. Es exactamente lo mismo. ¿De los contenidos? Bueno, los contenidos, también nosotros, a ver, yo de niño también tenía acceso a contenidos que no eran para niños en la televisión, porque teníamos el cablevisión, que antes no había. A mi generación le tocó convivir con la cablevisión, que antes no había. Entonces, sí teníamos acceso a ciertos contenidos. Ahora digamos que es más fácil. No me asusta porque es un reto de cada generación. No pasa nada. Lo que sí es cierto, es un dato, por ejemplo, le pregunto a los entrenadores deportivos y me dicen que ahora tienen menos niños que antes. Eso sí, y es un dato. Dice, ahora yo tengo menos niños, menos alumnos, porque cada vez me llegan menos. Eso sí, digamos que ha sido algo que los están alejando a los niños del ejercicio. Pero repito, insisto, nosotros también, a nosotros y a nuestros papás, los videojuegos los van a volver, ese Nintendo maldito, el Game Boy, y no pasó nada. O sea, al final del día aprendemos a convivir con eso. Cerramos, Armando. Sí, el arribo de la tecnología nos encontró, yo creo que nos sorprendió un poco descuidados. La asumimos y la tratamos de asimilar y nos envolvió a niños y adultos del momento. Los que estábamos ya adultos, cuando llegó esta ola tecnológica, nos envolvió juntos y algunos niños aprendieron primero que nosotros y todavía siguen aprendiendo. El detalle está en que sí se descuidaron, los contenidos eran totalmente distintos. Era incluso en la era
infantil de Juan. En tu época. Yo tenía acceso Juan, a las pero parabólicas. sí, las parabólicas también. Pero el contenido, sea como sea, no era lo agresivo, lo fuerte que es hoy. No. Eran Los que tenían acceso a eso eran ínfimas también, en comparación de la completamente. apertura Ese es que otro tienes punto ahora con el importante. celular, ¿no? Masivo, Claro. es masivo. Sí, ahora es más. Bien, pues una pequeña reflexión, un alto en el camino, además del festejo, los niños todavía están festejando algunos y queremos felicitar a las niñas y a los niños hoy en su día, un poco la reflexión y tratar de revisar esto, ¿qué le estamos heredando? Cada padre, cada madre, familia Otra cosa, las es generaciones responsable. antes eran rurales, Sí. ahora son urbanas. A Sí, nosotros nos la tocó mayor- las urbanas, a usted nos No, tocó un poco más lo rural, Así es. las infancias. Sí, son etapas distintas, ¿eh? Sí, completamente. Pero pues lo importante, finalmente el mensaje es que, un poco retomando lo que decía Jesús, los garantes de los derechos de nuestros niños somos los padres o los abuelos, los adultos. Hay que cuidarlos, sobre todo en la seguridad, la salud y la educación, que es fundamental. Creo que es lo más que hay que cuidar. Con eso nos quedamos, así que pues felicidades a todas las niñas y los niños hoy. Jesús, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias Juan. Armando, muchas Gracias, gracias. Víctor. Aquí dice el señor González que esperaba qué? Que saliéramos caracterizados por algún personaje. En la mañana traje mi juguete, yo. Sí, en la mañana trajo su dinosaurio aquí. Puse mi foto. Y pusieron algunas fotos de niños ahí, pero bueno, ya pasó. Nos vamos, muchas gracias a usted por su compañía, a toda la producción, todo el estado, muchas gracias a todos los compañeros y compañeros. Y lo esperamos a usted mañana en punto de las 6 de la mañana. Sí tendremos noticiero mañana, una sola emisión, la primera emisión con motivo del Día del Trabajo. Será tema, por cierto, en la mesa de análisis. Hasta mañana, gracias, pásela bien.